Esa que tienen en sus manos es la fotografía de Simón Bolívar. Él, junto a Santander, Nariño, Caldas, La Pola, Manuelita, Antonia Santos y un sinnúmero de desconocidos e invisibilizados, hombres y mujeres a quienes la historia y el país les deben mucho, es el principal responsable de la independencia de la Nueva Granada, hoy llamada Colombia. Su misión, si deciden aceptarla, es contar a través de una obra de teatro qué pasó en la independencia, contextualizando cómo era la vida en la Nueva Granada alrededor de 1819, año en que se dio la batalla de Boyacá, con la que este país, su país, tíos, selló la independencia de la corona española. Buena suerte, muchachos. Esta grabación se autodestruirá en 3 segundos. Generalísimo Simón Bolívar. ¡Viva la independencia y viva nuestro! El papel de las mujeres en la independencia es crucial. El pueblo que le ha hecho resistencia. A la hora del relato, a la hora de los personajes en la historia. Bien, perfecto. Bueno, gente, si hay algo que me gusta mucho aparte de trabajar con todos y con cada uno de ustedes, es que por fin superamos todo ese cuento de Manuelita Sáenz y quién le iba a interpretar y todo ese divismo. Eso me alegra mucho el día de hoy, en serio lo celebro. A mí Manuela no me interesa. Además, de Manuela no vive la libertad. Ay, no, de Manuela no vive la libertad. Le quedó grande. Grande a usted que no pudo cranearse un personaje de verdad, sino clichétudo, estereotipada. Ay, oigan a mi tío, dice que estereotipada Manuelita Sáenz. Mi hijitica, sepa que ella está en la historia por berraca y transgresora de verdad. Mujeres berracas hubieron muchas. Hubo. Disculpe, profesor pero sí, hubo muchas berracas, pero que los historiadores no tuvieron en cuenta, pero es problema de los historiadores. A ver si supero yo esta situación con ustedes dos y dejamos la bobada y le jalamos un poco al respetico. Sí. Positivo. Claro. Claro. Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar hoy de la patria boba. No, pero ¿cómo así? ¿Vamos a hablar de ahora? Luego esto no es sobre el bicentenario. Claro que sí, Liria. Entonces, ¿por qué dice que vamos a hablar de la patria boba? Porque es que la patria boba es ese periodo que ocurrió entre que se rompió el florero y se firmó el acta de independencia y se libró la batalla de Boyacá. Esa es la patria boba. ¿Sí vio? Su merced más boba. No, la patria no es boba, la boba es la cuchibarbie. Ay, no. Salí. La cuchiquén. Ya. Yo asumo. Dejemos la bobada que va a empezar el programa de Diana. Después no pregunten después. Párenle bolas al profe, ¿eh? Buenas, hay un capítulo en nuestra historia que tiene un nombre, a mi manera de ver, muy injusto. Muy injusto con nosotros y muy injusto con la historia misma. Es el muy mal llamado capítulo de la patria boba. La patria boba es un nombre muy peyorativo que se le da a un proceso histórico que es perfectamente natural en los procesos de independencia. Yo quiero saber después del 21 de julio qué pasó. Porque bueno, el 20 rompimos el florero. ¿Y después qué pasó? Mejor dicho, lo que yo entendí, porque yo también investigué, ¿sí? Porque no solamente soy bonita y exitosa. Mire, lo que pasaba es que las juntas de gobierno que se formaron en ese momento, muchos le seguían siendo fieles al rey. Y el problema era cómo seguir gobernando este platanal. Ay, por fin tiene algo claro, mijita, no tan confusa y difusa como siempre. De hecho, hay que pensar en otra cosa, y es que por todo el país seguían existiendo las juntas. Muchas otras personas seguían reuniéndose en otras partes de la patria para pensar en cuál iba a ser nuestro futuro. Sí, y ahí se agudizó la pelea, porque cada uno quería mandarse solo. Y Bogotá si hubiera tenido con qué pagar mermelada, si hubiera quedado en el poder. Pero tanta pelea era para nada. Para eso, Florecita, para que esto siga igual.
porque mucha gente sigue haciéndole caso al rey. Hasta le mandan saludos, que lo quieren mucho. Vamos a explicar por qué no hay tal patria boba. Cuando hay un proceso de independencia, siempre hay un enemigo común, pero después del proceso, cuando ya se ha derrotado el enemigo común, entonces todas las diferentes tendencias, fracciones, posturas se ponen de manifiesto y tratan de imponerse las unas a las otras para poder llegar a tomar decisiones administrativas, históricas, políticas. Pero Charlie, ¿por qué era que peleaban? Es lo que yo le digo a Julio, ¿por qué pelear? Flora, porque es que imagínese, cuadrar todos esos micos para la foto era muy complicado. 300 años sin el poder y después lo tenían de un momento a otro. Resulta que en ese momento hay diferentes alternativas políticas. Los estados nacionales se están inventando. Tenemos la referencia de Francia, que va a ser después de la revolución y durante la revolución va a ser un estado central. Pero tenemos la referencia de los Estados Unidos y de las 13 colonias que se habían articulado alrededor de federaciones, por eso se llama Estados Unidos y no tiene un nombre genérico de un país, sino de unos estados que se unen. Es decir, aquí se está discutiendo cómo es que se va a tratar administrativa y políticamente un proyecto posterior a la independencia. Esa discusión es fundamental. Bueno, miren, esto se denomina Patria Boba porque esa misma noche, el 20 de julio, cuando ya todo el mundo estaba reunido y listo para firmar el acta de independencia, resulta que dijeron, uy, no, espérese un momentico porque es que no nos podemos poner de acuerdo. Eso es cómo vamos a acomodar la silla, ¿sí? De para este lado o de para este otro. Entonces, claro, hay una discusión entre federalismo y centralismo, pero eso no es una discusión boba ni bizantina, ni mucho menos. Es una decisión de país. Oiga, Chusca, ¿y usted sí sabe quién le dio ese nombre? ¿Cuál nombre? Pues el de Patria, boba. Uy, no sé si es bien boba, ¿no, Patria? Ay, qué chiste tan malo. Florecita, pero usted se rió. ¿O usted sí sabe quién le puso ese nombre? Pues no, yo no sé. Pero el profe sí. Nariño le puso el nombre y en algún momento lo sacó en el periódico. Entonces, profe, eso es como si le hubieran puesto un twister, por ejemplo, ¿cierto? Twitter. En 1823 va a haber una discusión entre Antonio Nariño, que en ese momento es federalista, y entre Santander, que en ese momento es centralista porque ya es vicepresidente, y él ya era todavía bolivariano, y Antonio Nariño en ese momento quería una posición federalista. Se ponen a discutir entre los dos, y esto es, haga de cuenta, un tuit. Así, lo que pasa es que en esa época eran pasquines, periódicos y tal, pero es el efecto de un tuit, en donde Nariño dijo que nosotros estábamos en un proceso de patria boba y que eso nos había debilitado mucho con respecto a lo que había sido la reconquista, que fue un golpe tan duro, y eso se perpetúa y queda ahí como una etiqueta. En realidad, esto no tiene nada de patria boba y hemos utilizado la patria boba para demeritarnos como nación, para bajarnos la caña, para construir un sentido de fatalidad colectiva que nos ha impedido mirar horizontes de construcción de país muchas veces. De hecho, lo que se estaba decidiendo, lo que estaba ganando opinión y voluntades, son los debates que se dan sobre estas palabras nuevas, sobre qué es constitución, qué es república, ya no monarquía, qué es ser ciudadano, no vasallo, qué es ser libre y no estar sometido, ¿ya? ¿Qué es hablar de igualdad y no de jerarquías? Ahí hay unos debates filosóficos, económicos, políticos, jurídicos maravillosos. Y es una gente muy lúcida la que interviene allí, con muchas lecturas, con matices, con sensibilidad. Entonces, todo eso despierta algo extraordinario. Pero la palabra clave de la patria boba es la de soberanía. La soberanía popular, esa es la clave. Cuando el rey ya no es soberano, la soberanía revierte a su fuente, que es la soberanía popular. ¿Popular de qué pueblo?
de un pueblo abstracto o de cada pueblito, o de las capitales de las grandes provincias, o de las capitales más pequeñas? ¿De quién? Ese es todo el debate de la patria boba. ¿Quién tiene representantes en un congreso que se va a armar? Entonces llegan a varias conclusiones y mezclan en cierta manera tradiciones, ideas políticas. Y esa es una discusión que se volvió una discusión constitucional, y aquí en la Nueva Granada se establece la primera constitución que se escribió en lengua española, antes de la Constitución de Cádiz. Fue hecha en Bogotá en el año 1811. Todo el mundo quería una cuota en el gobierno. Todo el mundo quería mandarse solo. Pero los de la Junta de Bogotá, que eran los más titinos, comandados por Nariño, mandarlos a todos. Claro, y Nariño después se fue por las regiones, quería conseguir alianzas por todo lado, se fue a repartir mermelada. Algunos aceptaron, pero otros dijeron, no, me opongo, la oposición se mantenía firme. Eso, me gusta que se hubieran mantenido firmes. Bogotá fue defensora de una organización política muy centralista, y el resto del país se opuso con bastante violencia, el resto de las otras regiones. Y Bogotá envió ejércitos contra Tunja, contra Socorro, para tratar de someterlos a la voluntad bogotana. Y finalmente no se pudo. Se impuso un gobierno federal en 1811, hasta que en 1821 se estableció una constitución centralista. Y durante todo el siglo, el conflicto del centralismo y federalismo se mantuvo vivo y llevó a muchas guerras civiles. Yo lo que he entendido es que entre los federalistas y los centralistas es como Lidia, usted con Chusca, que no se logran reconciliar y cada una jala para su lado. Bueno, más o menos, más o menos. Es una decisión sobre si vamos a ser un país unificado o si vamos a ser un país de regiones autónomas. Esto mismo estaba pasando y en la misma época en el sur del continente, en Argentina. Entonces lo que uno ve es que estas discusiones se están dando simultáneamente en todo el continente. Si ustedes siguen los procesos de independencia, después van a ver que va a haber muchas guerras civiles, porque las discusiones de qué tipo de proyecto se va a dar son discusiones que normalmente llevan a grandes confrontaciones. Lo que sí parecía que era un poco absurdo, visto después, era cómo se habían puesto a pelear entre ellos en vez de prepararse para una lucha contra los españoles. Pero era que creían que los españoles ya habían desaparecido, el rey de España ya lo habían tumbado, incluso cuando se recuperó no iba a tener forma de volver a tomar posesión de toda América, no iba a tener cómo hacerlo. Entonces estaban muy confiados y muy tranquilos. Es que resulta que la historia se escribe en replay. Usted en el retrovisor o en el bar ve si hubo mano, ¿sí? Pero cuando usted está en la cancha usted no lo ve. Fernando VII estaba en la cárcel. Napoleón era invencible. Nadie se imaginaba que el hombre iba a ser derrotado. Entonces, ¿qué pasa? Napoleón después va a ser derrotado. Cuando Napoleón es derrotado, va a haber una especie de borrón y cuenta nueva que se llama la restauración, porque van a restaurar a todos los reyes que habían destronado durante toda la campaña napoleónica. Fernando VII va a salir de la cárcel y va a lograr defraudar a todo el mundo. Mientras aquí peleaban, el monstruo resucitó. Profe, ¿cómo así que el monstruo resucitó? Pues España. Fernando VII retomó la corona y con nuevos bríos optó por la reconquista de América. Y dijo, es que, ¡a por la reconquista de América! La reconquista fue muy fuerte, la reconquista arrasó con muchos principios y decidió muchas voluntades. Trató a todo el mundo desde la horca y el fusilamiento. Independientemente de cuáles fueron las posturas de los movimientos de juntas, los que aún querían vínculos con España o los que no, o sea, no hizo distinciones entre los matices de quienes querían transformar los vínculos con España desde una mayor participación política y quienes querían una independencia de entrada. Y aunque mucha gente, en muchas regiones no habían hecho nada, no habían actuado contra los españoles, no se han armado, empezó a fusilar gente. Y eso creó en el territorio de la Nueva Granada una solidaridad que antes no existía. O sea que aquí la manera como se ejerció la autoridad española tan violenta provocó una reacción contra España y llevó
a que en 1819 la gente sí fuera realmente patriota. Creó en cierta manera el sentimiento nacional, ahí sí el sentimiento independentista en la población, y no solo en un grupito de la élite, que era lo que había antes. Sí, es verdad, es verdad. Además, póngale cuidado, ese tal Fernando VII, el rey de España de ese momento, también había prometido unas cosas que tenían a todo el mundo ilusionado. La gente pensó que iba a venir a modernizar las Indias, que iba a venir a cambiar todos los paradigmas y los esquemas, que el país también iba a ser modernizado, que iba a haber paz y prosperidad. Que va, eso era carreta, eran siempre los mismos con las mismas. Y lo que venía pierna arriba, nadie lo sabía. Volvió el horror, el terror. ¿Y cómo así? No me asuste. El rey ordenó matar. Es por su bien. ¿Va a ser por las buenas o por las malas? ¡Mamá! 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 Entonces ahí no había debate, no había discusión, porque ya la discusión estaba zanjada. La única manera de poder manejar esa situación era sacando al imperio español de toda la América. Entonces se considera que era una bobada discutir de federalismo y centralismo y dividirnos cuando España iba a hacer un envión enorme de la reconquista. No lo sabíamos. Nadie sabía lo que iba a pasar con Napoleón. La gente actúa con el conocimiento que tiene de la historia en el momento en el que está. Esa discusión era totalmente pertinente. Porque nosotros aún ahora somos un país de regiones. Y es precisamente esa fuerza entre lo regional y lo central de cohesión lo que todavía estamos resolviendo. Entonces nos apodamos patria boba para bajarnos la caña. Eso no fue patria ni fue boba. Es la discusión política e institucional de cuál va a ser el proyecto inmediatamente después de la independencia. Y es una discusión totalmente válida porque de eso depende cómo se van a organizar todas las instituciones. Que crear un país no es solo independizarse. Uno se baja del caballo y ¿qué va a hacer? Va a tener que crear unas instituciones. ¿Cómo van a ser esas instituciones? ¿A quién van a representar? ¿Y cuáles van a ser las leyes? Esa es la discusión. Por eso el término de patria boba es injusto. Porque esa denominación que nace al calor de las discusiones políticas en las que el espíritu caricaturesco siempre es un arma inmejorable para deslegitimar al adversario y al interlocutor, pues en ese momento se piensa que hay una cantidad de discusiones bizantinas por cuenta de las cuales nos descuidamos de lo fundamental y entonces viene la reconquista española. Ese es un poco el relato convencional. Luego, cuando uno ahonda en esos momentos, uno se da cuenta de que esa patria tiene de todo menos de boba o idiota. Pero quedaron eternizadas en la historia como una etiqueta que aún ahora utilizamos en los momentos en que nos sentimos defraudados con el rumbo de nuestra propia historia. Entonces la idea aquí era reflexionar sobre eso, cambiar la idea de la patria boba y pensarnos como un proyecto en construcción. ¿Y después qué pasó? No, pues ¿qué pasó? Que los criollos más ricos tenían la sartén por el mango y el pueblo pues seguía en las mismas, no pasó nada. Los que vendían empanadas y mazamorras pagando la vacuna, los que la compraban le cobraban multa y los otros construyendo puentes que se caían y pues le pasaban billetico al gobierno y ya. Las primeras constituciones del año 10 al año 15 casi siempre dicen que los ciudadanos son los que tienen propiedad y saben leer y escribir y tienen casa poblada. Todas excluyeron, por ejemplo, al que fuera un asalariado, un peón no tenía derecho al voto nunca en ninguna de estas constituciones. Por eso Bolívar decía que no había que darles el derecho al voto a todos porque eso creaba el desorden. Y es increíble, pero una de las cosas que gravita, que pesa en nuestra memoria y en nuestro orden anterior, inclusive de la independencia, es el miedo a la igualdad. Yo creo que nosotros, la dificultad de reconocer al otro como igual,
a los que se están integrando, a los que tienen que entrar, a los que tienen que hacer parte. Reconocerlo como iguales cuesta mucho en esta sociedad. Es pavor a la igualdad lo que parece que tenemos, como si esas jerarquías sociales fueran naturales, como si tuviéramos todavía un pensamiento de antiguo régimen. Ay, este se deprimió otra vez. Bueno, no, yo lo entiendo. Todos estamos muy bien, pero es que tuvimos que poner en escena momentos muy difíciles de nuestra historia, ¿no? Por un lado, la mal llamada patria boba, y por otro, todo el proceso de reconquista a manos del pacificador Morillo. Nosotros tenemos que agruparnos más, tenemos que ser un grupo mucho más fuerte. Bueno, y también tendríamos que hacerlo como país, ¿les parece? No podemos seguir pensando que hay que pacificarnos a punta de plomo. Sí. Como dice Diana, no hay que pensar que hay un camino manifiesto hacia el horror, hacia la violencia. Hay que darle cabida a la esperanza. Para la muerte, nada. Para la vida, todo. Venga para acá. Venga, positivo, venga. En este capítulo yo quería realmente hacer el énfasis en que nos miremos con cariño, en que nos tratemos con comprensión. Somos parte de un proceso histórico y de una construcción de una idea de Estado nacional, y eso fue lo que pasó y quedó mal llamado y quedó con esta connotación tan negativa, pero en realidad no lo es. Dejemos de llamarnos una patria boba. Construyamos nuestra propia nación a partir de nuestro sentido de propia valía y no de la manía de descalificarnos que tanto daño nos hace y no nos permite ver nuevos horizontes. Muchas gracias. Antonia Santos, Socorro Santander. ¡Viva la libertad! Jorge Tadeo Lozano, naturalista, primer presidente de la República Independiente de Cundinamarca. ¡Viva la libertad! Jesús María Carbonell, de Santa Fe, comprometido con la libertad. ¡Viva la independencia! Policarpa Salabarrieta, de Guaduas, Cundinamarca. Pueblo indolente, cuál diversa sería vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad. Ved que aunque mujer y joven, aún me sobra valor para sufrir esta muerte y 1000 muertes más. ¡Viva la libertad! Francisco José de Caldas, científico naturalista y geógrafo. ¡Viva la libertad!